Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia a este acto. Pero gracias especialmente a la militancia incansable de Alicante y a nuestro vicesecretario general que hace posible estos actos políticos y culturales. Hoy también quiero dar las gracias a nuestra escuadra de informáticos, nuestros ingenieros informáticos que nos dan visibilidad en las redes y que son el soporte de nuestra imagen. Esa gente que no aparece por ningún sitio. Nuestro camarada Antonio, nuestro camarada Fernando y cuando se necesita, nuestro camarada Juan Diego. No me puedo olvidar hoy de los que hacen posible que día a día la Falange se posicione sobre los temas actuales. Y esa es la escuadra de nuestros camaradas de contenido, que es coordinada por nuestro camarada Carlos, y que coordina los trabajos de Francisco Juara, de Luis, de Cruz, de Enrique, de José Luis, de Alfonso, de Ismael y de nuestro siempre incombustible Guillermo, Willy camarada para los amigos. Todos hacen posible que exista un sencillo, humilde, digno y limpio mensaje falangista para los problemas de hoy, día a día. Hoy venimos a afirmar que seguimos sin tregua, defendiendo al trabajo frente al capital. Seguimos creyendo en la persona, antes que en el Estado, como hace el fascismo y como hace el comunismo. Seguimos aspirando a que las plusvalías sean de los trabajadores. Pero nosotros somos falangistas de nuestro tiempo. Por eso, desde los mismos valores que analizaba a su tiempo José Antonio, nosotros analizamos nuestro presente. Y hoy intentamos desentrañar las nuevas formas sociales de dominación. Y así observamos que, a diferencia de lo que pasaba en los años 30, hoy los beneficios de las empresas no se lo quedan solo el propietario, solo el empresario. Hoy es el Estado el que da una importante tajada a los beneficios. Hoy la plusvalía no se la queda en su totalidad, como decía el empresario. Hoy el Estado llega a quedarse casi con el 50% del PIB, cuando en 1975 era el 18%. Tenemos que ser conscientes de la clase trabajadora. Y cuando digo trabajadores, digo obreros, autónomos, pequeñas y medianas empresas, que el aumento del estado de bienestar ha ido paralelo a la disminución de los derechos de los trabajadores. A mayor grado de recaudación del Estado, mayor fuerza impositiva a las empresas, ha sido parejo a todo eso el que los trabajadores hemos perdido casi todos los derechos. Esto tiene varias consecuencias, quizás la más importante, quizás la que menos se ha visualizado y difundido socialmente, y que al mismo tiempo que ha ido gravando progresivamente la producción, se han ido precarizando los derechos laborales de los trabajadores. Y lo han hecho hasta el punto que hoy ya no nos quedan casi ninguna herramienta de defensa de los trabajadores frente al capital. Aquella famosa propuesta de Ciudadanos sobre el contrato único, paradójico, que en aquellos momentos Ciudadanos es la única esperanza en defensa de la nación española, en aquellos momentos, si nos acordáis. Y curiosamente, cuando ese era el único elemento sociológico que se presentaba como defensa de la nación española, proponía el contrato único. El contrato único lo que venía era hacer desaparecer el único derecho laboral que nos asiste a los trabajadores ahora, que es la causalidad de los contratos, en función de la cual los contratos no se sustancian por lo que firma el trabajador y el empresario, sino que el contrato se sustancia por la naturaleza misma de la función que desempeña el trabajador en la empresa y lo que significa ese puesto dentro de la unidad de producción. Y si eso es un contrato fijo, es un contrato fijo y no puede ser temporal. Y esa es la trampa que el ultraliberalismo trataba de introducir para liquidar los pocos derechos que nos quedaban a los trabajadores. La segunda consecuencia ha sido que esta ingente cantidad de recursos transferidas al Estado y gestionados por las partidas de los partidos políticos ha posibilitado que las manos muertas, que son para la producción los partidos, fagociten en su favor ese esfuerzo que pertenece a toda la clase trabajadora. Y así observamos un importante aumento de la nómina del Estado. Han aumentado las administraciones con las autonomías y ha nacido esa clase social a la que llamamos casta, la única que se pone su sueldo con el dinero ajeno. Y tenemos muestra de todos los colores de quienes no han hecho otra cosa en la vida que vivir de la política a la sombra del partido,
desde el Estado con el impuesto de todos nosotros. Así podemos afirmar que el robo, el malgasto, el despilfarro del dinero público es un método moderno de dominación social. Es una forma indirecta de reducción salarial o simplemente un robo salarial, porque se le quitan las plusvalías a sus legítimos dueños no para el bien común, sino para el interés personal de políticos, partidos, sindicatos y allegados. Nadie habla de esta forma moderna de explotación, que a veces lleva a empresarios a empresas en situaciones graves de liquidez y escasos beneficios o pérdidas, a tener que pagar antes al Estado que a sus propios trabajadores. Otra consecuencia es que esto se produce en un contexto de degradación de los servicios sociales esenciales, de la sanidad, de la dependencia, del sistema de pensiones. En definitiva, se roba a los obreros y a las empresas cuando existiendo recursos que se los llevan unos cuantos, precarizando, cuando no haciendo desaparecer los derechos sociales como la sanidad, la educación y la dependencia y las pensiones. Esta es una forma indirecta de explotación de la clase trabajadora. Repito, si hay una lacra para los trabajadores, que es el capitalismo, fundamentalmente es el capitalismo de la apuesta, y los partidos que defienden el incesante aumento de gasto y el aumento incesante de la deuda. Y la deuda no es otra cosa que impuestos para el futuro, y el aumento de personal con cargo a la nómina del Estado. Todos estos excesos se cargan sobre el trabajo, lo tenemos que tener muy claro. Y mientras ocurre esto, hay trabajadores con salarios tan bajos que no tienen ni para poder vivir. En este apartado, hablo del apartado en cuanto a los derechos sociales, sobre todo de seguridad social, lanzo al mundo azul una pregunta. ¿Es acertado dejar en manos del Estado, y máxime con la moral pública dominante, la gestión de nuestros recursos para los derechos de seguridad social? Porque si creemos más en las personas que en el Estado, que en realidad está hoy por hoy en manos de la partida de los partidos, ¿no sería más conforme a nuestras ideas que esos estuvieran en manos de las personas y al Estado solo le llegara ese porcentaje que juega en el sistema para ejercer un elemento de solidaridad entre todos? Porque esto sí que creemos que ese elemento de solidaridad debe existir. Ahí dejo el reto para un debate futuro para los que defendemos la justicia social desde el mundo azul. Seguimos sin tregua intentando ser unión de todos los españoles por encima de izquierdas y derechas. Bajo los gobiernos de uno y de otro, los españoles hemos ido perdiendo la igualdad de derechos entre todos. Nos dividen para ese negocio de la casta, respaldado por esa cantidad de recursos económicos que antes he explicado. Por ellos, afirmamos que hoy como entonces, porque los hechos nos dicen que siguen siendo un principio certero en la conciencia y el pensamiento, no mirar la realidad de los hechos desde posiciones parciales, incompletas y sectarias de izquierdas o derechas. En esa posición de defensa de la unidad entre los españoles, defendemos la reconciliación nacional, la hermandad nacional, el perdón de todos a todos y el homenaje a todas las víctimas, frente a esta canalla frente populista que se obstina en reproducir los odios y rencores en las conciencias de los que no vivieron aquella tragedia. En este apartado quiero hacer una mención especial a todas las víctimas que han sido ultrajadas en el cementerio de Alicante, donde se ha ultrajado a las víctimas de un bando y se ha ultrajado cobardemente a las víctimas del otro bando. Nuestro posicionamiento, como he dicho, no es ese. Perdón porque me he quedado el móvil. Pásame el móvil, por favor. Nuestro posicionamiento es el de afirmar siempre una moral superior. Y en este sentido, quiero recordar aquellas frases de la oración de Sánchez Manza que dice lo siguiente. Perdón, pero el nerviosismo hace que se me seque la boca. Me lo puedes aguantar. Que os pago cuando me vaya. Sí. Gracias. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra delincuentes,
sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puestas a servir con amor y valentía a la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acaparemos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y una moral superior. Y en esa afirmación de esa moral superior, yo quiero que cada uno de nosotros, en nuestras conciencias, homenajeemos a todas y cada una de las víctimas de un bando y de otros que unos cobardes y canallas han ultrajado en el cementerio de Alicante, provocando ese enfrentamiento social que es el negocio de los partidos políticos, de aquellos que nos quitan nuestra fuerza y nuestro trabajo y viven solo y exclusivamente la política durante toda la vida. El odio y la división entre izquierdas y derechas, que en sí mismo ya es una perversión, tiene otra perversión añadida. Y es que por ese odio de unos y de otros, blanquean y les dan herramientas a los enemigos de España, a los separatistas. Pero no es cuestión solo ya de los políticos. Lo más grave es que ya se aprecia en las redes que son los propios militantes y los seguidores de esos partidos los que imitan a sus propios líderes, sin percibir que esos a los que defienden son los que están robando sus propios derechos, al sacar del gobierno lo que no les pertenece, mediante un chantaje al que gustoso se presta el gobierno para seguir siendo un gobierno que desgobierna el bien común. Y mientras un tribunal frena la prohibición de eliminar el poquito uso del español en los centros educativos de Cataluña, el presidente del gobierno asegura el uso del catalán en las plataformas Netflix y HBO con los impuestos de los extremeños que no tenemos tren, por ejemplo. Por encima de los sectarismos de unos y otros deben estar nuestros principios éticos y morales sobre los que analizar los hechos. Se puede ser de derechas o de izquierdas, pero es de un género humano degenerado el no defender la propia salud ante las evidencias de falta de atención que sufrimos a todos los niveles, no de ahora, sino de hace muchos años y que crece paulatinamente. Se puede ser de derechas o de izquierdas, pero es una degeneración de la democracia y sus principios la defensa de la desigualdad que, defendiendo un sistema autonómico que se justifica a sí mismo haciendo 17 legislaciones para los derechos sociales esenciales, rompiendo esa igualdad de derechos entre los españoles. Se puede ser de derechas o de izquierdas, pero es una perversión defender a los tuyos por los mismos hechos que criticas e incluso criminalizas en los que no piensas como tú. Se puede ser de izquierdas o de derechas, pero es tirar piedra contra tu tejado, defender a partidos que han hecho de la vivienda un negocio de impuestos para las arcas del Estado, consintiendo la usura y la especulación con un bien de primera necesidad. Se está actuando y se está haciendo propaganda desde esta izquierda propagandista con una ley para abaratar la vivienda y para abaratar el alquiler. Nosotros entendemos, entre otras cosas, que en el mercado se interviene con las leyes del mercado. En el mercado, cuando se interviene con subvenciones, lo que se genera es corrupción y se suele acabar produciendo justo el efecto contrario del que se pretende. Una de las propuestas que desde hace tiempo yo he planteado, y que no, evidentemente no se va a hacer porque gobiernen unos o gobiernen otros, quien gobierna es el mundo ultraliberal, es que para hacer viviendas accesibles a los salarios de los trabajadores, lo que habría que hacer sería expropiar, expropiar, como dice Pablo Iglesias, expropiar los terrenos rústicos a un justiprecio, incluso con un porcentaje superior al de mercado. Y una vez que está en propiedad del municipio, eso se convierte en urbanizable, pero después de haberlo adquirido el municipio. Y se entrega, porque existen estudios perfectamente ahora de los costes de una vivienda, y se entregan para hacer viviendas sociales, pero viviendas sociales asequibles al salario de los trabajadores. Y eso es una de las cosas que no van a hacer.
Y este pensamiento, y por estos pensamientos, es por lo que es necesario que siga existiendo un partido como Falange Auténtica, con unos posicionamientos morales que no defienden el interés particular, sino, como estáis viendo, el bien común y el esfuerzo repartido del trabajo. Seguimos sin tregua tratando de analizar nuestro presente y hacemos esa crítica en defensa de las personas y observamos cómo los intereses de los partidos se han convertido en un interés contrario al interés de las personas. Usan el Estado para la compra de votos y no para hacer justicia social y atender al bien común. Vemos el intento de comprar votos de los pensionistas y observamos, veis en los pueblos y en muchísimas ciudades, que el hecho de ser pensionista te da derecho a muchas cosas. Y a los que nos gusta la justicia social, vemos con mucha pena cómo hay muchos pensionistas que cobran muchísimo más que muchos de los asalariados de hoy. Entonces, lo que entendemos que si el Estado nos rescata a nosotros a través de los impuestos, esa plusvalía debe ser para hacer justicia social. Y hacer justicia social no se hace en función de si es esto o es lo otro, sino se hace en función de las rentas disponibles de cada persona. Y no es posible que un trabajador que cobre 900 euros tenga que pagar el transporte y un pensionista que cobre 2.000 euros no tenga que pagar el transporte. Y en este sentido, estas cosas yo sé que a mucha gente no les gusta, pero yo creo que esto expresa un sentido equilibrado de lo que debe ser la justicia y la administración del Estado y la ayuda a las personas en función de la renta y no en función de la propaganda política y el número de electores, que es el cálculo que hacen los políticos cuando hacen las leyes. Un ejemplo más de esta propaganda, y que yo con estas cosas me río, se presentó el jueves, creo que fue, por parte de la Diputación de Badajoz, una campaña con tarjetas Visa con 100 euros. Dicen que es para emergencia social, para las personas que están en emergencia social y para ayudar a las empresas producto del COVID. Concretamente en mi pueblo somos 6.500 habitantes y le han dado 42 tarjetas. A 100 euros son 4.200 euros, que se van a repartir entre 100 y 100 euros. ¿Con 4.200 euros se rescata el comercio? ¿Con 100 euros se suple alguna emergencia social? No, pero sí se hace mucha propaganda. Pero propaganda que a mí como falangista me daría vergüenza hacerse las fotos que se han hecho para dar 100 euros. Pero ejemplos como estos puedo poner muchos. Y esto lo hago como un ejercicio que debemos hacer todos para hacer una oposición real. Cuando decimos que somos falangistas, debemos ser una oposición real en el mundo que vivimos. Y para eso nos tenemos que enterar de las cosas y analizar el presente. Otra de las cosas que hay, por ejemplo, es que cuando llega el momento del inicio de la temporada escolar, se regala, creo que son un vale también de 80 o 90 euros, a todo el mundo, independientemente de la renta. Oiga, usted no está haciendo justicia social, usted está repartiendo con el dinero que creamos en el trabajo, lo que está haciendo es intentar captar votos, ¿vale? Y esto, repito, lo digo como un ejemplo para que observemos en la realidad y hagamos oposición real en la calle a esta propaganda y defendamos lo que deben ser los principios de justicia social. Otro ejemplo de la propaganda, y este ya es el último, es el del salario mínimo interprofesional. Se dice que con el salario mínimo profesional pues se está defendiendo al trabajador porque esta es la demagogia que aparece de la izquierda. Pero claro, cuando uno analiza, porque subir por principio o bajar por principio no quiere decir que se sea mejor o se sea peor, sino que va a depender de las circunstancias de cada momento en el que se encuentre la economía. Pero cuando en 4 años a cualquier empresa se le sube solo de los costes sociales el 40%, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ellos saben bien lo que están haciendo. Ellos lo que están haciendo, desde una postura incluso de izquierda, realmente es ayudar al capitalismo, porque están eliminando a la única competencia que resiste con esfuerzo cada día en el mercado contra esas grandes empresas. Ocurre, por ejemplo, con las librerías y Amazon. ¿Cuántas librerías están desapareciendo? ¿Cuántos pequeños comercios están desapareciendo? Y lo que hacen al subir el salario mínimo profesional es quitarle la competencia a los grandes y dejarlos solos en el mercado. Eso es uno de los efectos, ¿no? Sería más fácil, y esta es otra propuesta falangista, que se subieran los salarios
allí donde la producción final produce unos beneficios ingentes que, entre otras cosas, en las empresas del IBE va a parar a esos políticos que, después de abandonar la política, siguen viviendo a costa del trabajo de los demás. Y en cambio a los trabajadores de la subcontrata de esas empresas del IBE se les tiene precarizados. Sería muy fácil, señorita Yolanda, sería muy fácil que usted introdujera en la legislación laboral esta frase: las empresas, las sociedades anónimas tienen prohibida la contratación de la actividad principal. En el momento que se estableciera esta frase, cantidad de trabajadores en empresas que sí generan mucho beneficio, primero tendrían un aumento salarial real, de una economía real que lo produce para podérselo pagar. Pero segundo, generaría una fuerza sindical fuerte, que es lo que han tratado de debilitar durante estos 40 años, haciendo desaparecer no solamente el prestigio, sino el sindicalismo real en las empresas. Pues en esto, aquí es donde tenemos que estar los falangistas, tamizando la realidad a través de nuestros valores. Y no solo no hay que esconderse, sino que hay que elevarse con la humildad, pero con el orgullo de estar defendiendo nobles ideales. Miras infinitamente más altas que los intereses particulares que evidencia la clase política a diario. La bandera sigue alzada. Vamos a honrarla, a defenderla con el pensamiento, la reflexión, el análisis y la acción. Arriba los corazones, arriba la esperanza, arriba España. ¡Arriba!